Hola chicos, historia del siglo XIX español, el vídeo 6. Es el tercero que dedicamos a este periodo que hemos personificado en Fernando VII. Este ya es el periodo final, cuando después del trienio liberal que hemos visto en el vídeo anterior, en que le aprietan las clavijas al rey y le hacen jurar la Constitución, él avisa a Francia, Europa, las monarquías absolutas, le mandan los 100.000 hijos de San Luis, barren la península, llegan a Cádiz y allí obligan a los constitucionalistas a soltar al rey. El rey, según hacía siempre este rey, promete perdonar y a la vuelta de la esquina, sicut erat in principio, los coge a todos y pa. Total, que se marcharon todos. Prácticamente todos los constitucionalistas huyeron por piernas, huyeron principalmente a un barrio de Londres, el barrio Somers Town, que se caracterizó, llegó a coger cierto aire de españoles allí, huidos del rey. Fueron a Malta, fueron a París, fueron a las recién nacidas repúblicas hispanoamericanas, en fin, se repartieron por todos los lugares. O sea que durante este periodo, el último del rey desde 1823 hasta 1833, en que muere 10 años, que llamaron la década ominosa. Y me parece que en el vídeo anterior se me ha escapado una H. Mi ortografía hace aguas a veces. De niño era un náufrago total. Y a lo largo de los años he mejorado, pero todavía tengo que tener cuidado. Claro, esta raíz homo-omi se presenta muchas veces en muchísimas palabras con H y yo ahí, ¡pum!, con H. No, ominosa, según he podido ver etimológicamente, viene de omen, ominosus, en latín, que ya existía, que era algo presagiado, presagio, augurio. Pero sobre todo en el sentido pernicioso, en el sentido malo. Entonces, cualquier cosa que debe ser evitada sería algo, lo ominoso u ominosa debería ser evitada. Aquí no pudieron evitarla. Bien, ¿qué pasa? Pues muy fácil. Si el mundo, iba a decir España, pero es que muchas veces caemos en mirarnos nuestro propio ombligo y decir, es que aquí somos, y luego resulta que vas por fuera y se quejan de lo mismo. Y acabas diciendo, es la humanidad, es la persona humana que es igual. Donde hay una aglomeración de personas, donde hay una sociedad, si esta sociedad no es comprimida, apretada, constreñida por presiones externas de otras sociedades, que es entonces cuando ellos se unen para defenderse, lógicamente, de las molestias externas que les llegan, pero cuando cesan esas molestias, entre ellos surge la disgregación, la desavenencia, la confrontación. Todas las sociedades que se han constituido en democracia, podíamos decir, ya el paraíso de la sociología, acaban divididos y acaban en peleas y acaban en diatribas y continua dialéctica, izquierdas, derechas, rojos, colorados, republicanos, demócratas, partición. Yo he visto que en los territorios a veces, pues incluso, ya no digo de una ciudad, de una
de un estado grande que posee muchas regiones donde se da también la dicotomía, sino en islas pequeñitas, pues, oye, que llegas y es que están reñidos entre ellos. Es que los de un extremo no tragan a los del otro y los del otro a los del uno. Ahora, cuando esos dos isleños, que dentro de la isla no se pueden ver, se trasladan a otra sociedad mayor, al verse rodeados de cosas diferentes, entonces ya dicen, sí, oye, que nosotros somos de la misma isla, y entonces surge la avenencia. En fin. Esto se da en este periodo de España, se dará en los sucesivos, y se dio también de forma todavía más caótica en los anteriores, especialmente de los reyes católicos, con los taifas. Podríamos decir, es que esto será propio de una ideología religiosa imbuida al cristianismo. No, porque durante los árabes, en la dominación de España, sucedió lo mismo con ellos, con las famosas taifas, que acabaron dividiendo los califatos. Bueno, ¿qué ocurre? Pues muy fácil. El rey persigue a todos estos, los manda, y se quedan solos los absolutistas. Y tú podías decir, ¡jo, qué bien! Ahora están solos los absolutistas, estarán unidos. ¡Imposible! ¡Imposible! Si están solos porque los liberales han sido expulsados todos, ¿qué harán los absolutistas? Pelearse entre ellos, dividirse. Y entonces surgen dos facciones o dos ideas. Por una parte, los ultra absolutistas o conservadores, como quieras llamarlos, que fueron llamados también apostólicos, auspiciados por el hermano del rey, Carlos María Isidro, que estaba ambicionando y haciéndosele la boca agua con que mi hermano no tiene descendientes varones, voy a ver, no tiene descendencia, a ver si el reinado viene a parar a mí. Allí entrará, por cierto, la reposición y derogación, vuelta a reponer, vuelta a derogar, de la famosa ley sálica o del acceso de la mujer al reinado. Pero como es complicadillo todo lo que ha habido ahí y ahí, preferiré hacer un vídeo aparte sobre este aspecto del acceso de la mujer a la corona. O sea, porque ahora, así, pues lo trataré muy de pasada. Entonces, los ultraapostólicos versus, y todo dentro de absolutistas. Versus los reformistas. Es decir, los que sí admiten un absolutismo, pero reformado. Estos no. Una de las principales piedras de choque fue precisamente la reposición, la reinstauración de la famosa Inquisición. De tan mala fama, a veces peor de lo que en realidad fue, pero bueno. Los partidarios de Carlos María Isidro, querían la Inquisición, querían que se repusiera la Inquisición. Estos no. Estos le decían al rey, mire, Alteza, usted ha estado puesto aquí ya por la nobleza europea, las monarquías europeas. Mire usted que las monarquías europeas no son tan draconianas ni tienen nada parecido a la Inquisición. No vaya a caer usted ahora en ese arcaísmo, esa cosa antigua y detestable que es la Inquisición. Y el rey hizo más caso a los reformistas que a los absolutistas o ultraconservadores, también llamados apostólicos. Como el rey se inclinó
hacia estos, la corona se inclina hacia estos, pues a estos les toca dar guerra. Dar guerra es hacer guerra. Sí, sí, hacer guerra. Y entonces, pues verás, surge un movimiento de estos ultra apostólicos, donde, pues precisamente, varias regiones de España, pero más que nada en Cataluña, donde se hace fuerte. A favor de la Inquisición y de un absolutismo total. Llegan a hacerse fuertes en Manresa, pero con rebeliones totales. Manresa, Cervera, Vic, y luego también este movimiento tiene respuestas favorables en Valencia, en Aragón y en Andalucía. Es decir, no era un movimiento centrado en Cataluña, precisamente. Allí sí fue más violento. Precisamente de allí tomó el nombre de cómo se les llamó, o de estos, que se llamó la revuelta de los agraviados. De los agraviados. Habían sufrido un agravio. El rey sigue con sus ajusticiamientos y ajusticia a Riego, que ya creo que lo había citado en el vídeo anterior, en la Plaza de la Cebada en Madrid, lo ahorca. Pero, sobre todo, en público, para escarmiento de todos aquellos liberales que todavía no habían huido de España y estaban escondidos. Tan escondidos que precisamente en Granada, en yo me escondo, tú me escondes, ella no se esconde, ella era Mariana Pineda, una chica, una mujer de familia un poco azarosa en sus primeros años, luego pasa a ser una mujer de cierto renombre en Granada, al final llega a tener familia con dos, o primero con uno y luego con otro, 3 hijos, y siempre destacó por su vinculación a todos los perseguidos de Fernando VII. Por lo que las autoridades granadinas, especialmente el alcalde del crimen, un señor muy majo él, que se había, dicen, allí en el pueblo, que se había enamorado de Mariana Pineda y que la perseguía más porque ella no accedía a sus deseos que por ser ocultadora e instigadora, que de eso también la tachaban de ¿cómo se dice? Ahí no me sale. Conspiraciones. No se le dio nunca el cargo de conspiradora porque, aunque posiblemente le hubiera encantado a Mariana Pineda, pero no se lo concedieron por su condición de mujer. Para ser conspirador había que ser en aquel tiempo macho, hombre. En fin, la justicia, eso sí, con luz, taquígrafos, papeles, de todo. Ya no estaban la justicia del potro y de las torturas. Era una justicia a la europea, con abogados defensores, con fiscales, etcétera, etcétera. Pero al final fue sentenciada. También a su lado, y por aquel entonces, caía otro de los aguerridos contra los franceses que pasó a engrosar las filas liberales y por lo tanto las filas perseguidas, que fue el general Torrijos. También fue ajusticiado. En fin, sobre la ley sálica, no la mujer, sí la mujer, etcétera, que es el gran berenjenal en que nos va a dejar metidos Fernando VII en su muerte. En su muerte, que precisamente cuando muere, él mismo reconocía que había sido un calamidad.
y dice, ya sé que no me llorará nadie. Dice, menos los cómicos. Y dijo menos los cómicos porque no sé si sabes que cuando moría un rey se decretaba un luto nacional durante varios meses, 2 meses, 3 meses, los que fueran, en que quedaban anuladas todas las representaciones teatrales que era el signo externo social de más regocijo. Entonces, no, oye, que está muerto el rey, un luto. No vamos a hacer comedias, obras de teatro, no. Y entonces los cómicos, lógicamente, echarían en falta el condumio. Por eso dice el rey, solo me llorarán los cómicos. Fíjate que este rey, un desastre, pero realmente podemos decir que fue la causa de que España se mantuviera en esa postura recalcitrante de no aceptar la entrada modernizadora, tolerante del resto de Europa, aunque tampoco podemos decir muy tolerante cuando en Europa estaban peleándose todos con Napoleón. Pero bueno, vamos a concederles que eran un poquito de ideas más liberales y tolerantes con el enciclopedismo de lo que éramos en España. Bueno, vamos a concedérselo. Pero en fin, tampoco podían darnos muchas lecciones. Pero fue este rey el único responsable, y yo digo, no. A veces se ve la luz arriba, pero si se ve es porque desde abajo estamos formando un montículo para encumbrarla. Y esos que formamos el montículo, unos con más fuerza según la posición social que se tiene, otros con menos, pero apoyando desde abajo, contribuimos a que esa luz brille o no brille, se instale o decaiga. Vamos, no voy a decir esa frase tan bonita que puso Unamuno en Al Cristo de Velázquez, que me parece hasta un poco sacrílega al citarla aquí. Al ver al Cristo crucificado dice, gemid humanos, todos en él pusimos nuestras manos. Pues en este desastre nacional, para exonerar un poquito a este rey al que tanto hablar de él y buscar sobre él, le he cogido un poquito de cariño, siendo todo lo desastre que fue, pues digo que sí, que posiblemente todos tendríamos parte de culpa. Se le criticó muy mal, incluso por críticos extranjeros, que siempre en España les damos más predicamento que a los críticos nacionales, a los que, desde luego, a todos les miramos antes el carnet, a ver si son de derechas o son de izquierdas, porque claro, según de que sean, ya sabemos cómo van a sojuzgar o qué van a decir de tal personaje o de tal otro. No, por eso presentimos más objetividad en los críticos extranjeros, tanto cuestiones históricas como literarias, y les solemos hacer más caso. Pues bueno, aun esos dicen que este rey fue un rey falso, es decir, un rey donde su auténtica personalidad no existió nunca, por así decirlo, porque era tan fluctuante, tan cambiante, y siempre solo había una constante. ¿A favor de quién? De mí. ¿Me conviene esto ahora? Sí. ¿Me conviene decir que os perdono a todos? Tranquilos. A los de Cádiz os perdono a los que me habéis hecho jurar la Constitución, os perdono. Y a continuación, al día siguiente, en cuanto él ya estaba defendido tras la barrera, para que no le pillase el toro, entonces desde allí, impartía castigos, se vengaba y ajusticiaba. En fin, algo se me quedará seguramente, pero para eso ya te digo que está tu capacidad de búsqueda en la red, y te emplazo a que veas cómo, en el último matrimonio, que se casa con María Cristina, que no sé si lo he dicho y no puedo obviarla, una reina, que María Cristina de Borbón,
que viene de Italia, creo también, aunque por el apellido pues ya sabemos que la dinastía era la francesa. Esta reina muy lista, simpática, se las apaña para tener descendencia con el rey. Hay quien dice que con un adminículo que le permitía hacer el coito, pero tiene 2 hijas. Una expectación enorme ante el primer embarazo, porque claro, no se predecía como hoy. Y efectivamente, cuando el hermano Carlos María Isidro estaba súper atento y tratando de que el rey repusiera la ley sálica que prohibía a las mujeres y esto y lo otro, nace niña. Nace una niña, Isabel. Isabel, que luego reinaría como Isabel II. Claro, nace en el 30. Significa que cuando su padre muere, la niña solo tenía 3 años. En principio, María Cristina se frota las manos y, según decía la canción aquella que yo canté de niño muchas veces, María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, pues dice, y yo seré la regente. Y lo consigue. Después de que el rey, en su lecho de enfermo, primero ponga la ley, luego se pone un poco bueno, la quita, y luego, o al revés, y luego la vuelve a poner, que eso es lo que contaré en el vídeo siguiente, hablando de la ley sálica. La cuestión es que nos deja a España partida. ¿Entre quién? Entre los ultraconservadores de Carlos, que por eso fueron llamados luego carlistas, y los reformistas, o que fueron llamados luego pues isabelinos. Y ahí surge auténticas guerras, y cuando digo auténticas es porque hubo pues muchas víctimas. ¿Y dónde están a todo esto los liberales? Pues estaban por el extranjero y irán viniendo a engrosar las filas y a hacer también literatura, una literatura preciosa, la literatura romántica, que estoy haciendo vídeos también de esa literatura romántica en estos momentos, voy compaginando, alternando. Precisamente el meterme en este mundillo de los románticos y de sus expulsiones, salidas de España, vueltas con las ideas, con esto, con lo otro, fue por lo que tomé la decisión de hacer siquiera, cosa que siempre me había horripilado, el hacer historia. Pero dije, bueno, pues me voy a meter solo con el siglo XIX. Pero claro, meterte en el siglo XIX ha sido, como ya lo iréis viendo, meterte en lo más profundo de la hoguera, de la llama, porque si hay siglo más enredoso, convulso y al mismo tiempo emocionante e interesante en la historia de España, es el siglo XIX. Chicos, hasta luego. Espero no haberos aburrido. A mí la historia sí me aburría mucho de pequeño, pero mucho, mucho. Y sin embargo ahora, pues bueno, no digo que me encante, pero es interesante. Hasta luego.